¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es jueves 2 de mayo. Gaspar Llamazares, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, recibimos por segunda vez al señor Llamazares aquí en el plato de Vía V y en esta ocasión lo hacemos un 2 de mayo, es decir, un día después del Día del Trabajo, el primero que se celebra en España después de esos datos terribles del paro de la semana pasada que hablaban de 6,2 millones de españoles sin empleo. A pesar de eso, los propios sindicatos reconocen que las movilizaciones de ayer no fueron tan numerosas como las de hace un año. ¿Están en crisis los sindicatos, señor Llamazares? No lo creo. Yo creo que los sindicatos siguen siendo el único instrumento que tienen los trabajadores para defender sus intereses y para equilibrarlos con el poder de la patronal, ¿no? Y está demostrado en el reciente acontecimiento desgraciado de Bangladesh, donde por una parte hay una corrupción política rampante y por otro lado no existe representación sindical, ¿no? Yo creo que es lo que ha motivado que haya una situación prácticamente de esclavismo, ¿no? Como queremos un país donde los trabajadores tengan derechos, necesitamos a los sindicatos, independientemente de que como los partidos tengan que hacer cambios y tengan que hacer reformas. De eso vamos a hablar enseguida, de la necesidad de hacer cambios, pero ¿a qué atribuye usted este menor apoyo en las calles, en las manifestaciones de este 1 de mayo, que en teoría tendría que haber sido una explosión de cabreo después de esas cifras tan demoledoras? Bueno, yo creo que los ciudadanos se mueven entre la indignación, la ira y la frustración, ¿no? Y yo creo que además, por otra parte, se está intentando insuflar también el miedo, ¿no? De hecho, las declaraciones del Gobierno llamando a la confianza, a la paciencia y a la persistencia, yo creo que bueno, vienen a plantear que esto es un valle de lágrimas y que al cabo de un tiempo saldremos de la crisis. Lo cierto es que yo creo que con ese tipo de política no vamos a salir de la crisis, sobre todo a corto plazo, y se está produciendo entre parte de los ciudadanos una sensación de miedo, de frustración y lo que es peor a veces de ira, ¿no? Y en ese sentido, las movilizaciones, uno estudia los datos y se demuestra que son muy importantes, quizás de las más importantes que se han producido en España desde la transición democrática, ¿no? Nunca ha habido tantas movilizaciones, tantas huelgas. Y sin embargo, bueno, pues uno también ve que las medidas son tan duras que deberían ser más importantes las movilizaciones, pero yo creo que la gente, yo creo que los sindicatos también intentan regular esas movilizaciones de tal manera que sea una respuesta adecuada, que frenen las medidas de recorte, pero que tampoco quemen a la gente y conviertan a la gente prácticamente en una pira, ¿no? Gaspar Llamazares, en cualquier caso, es partidario de reformular la forma de hacer política, incluso de la coalición de la que forma parte, de Izquierda Unida, así por acabar con los sindicatos. ¿No tendrían que reformular algunas cosas los sindicatos también? Yo creo que lo han hecho. Por ejemplo, yo creo que las cumbres sociales son una forma importante de repensar las movilizaciones, ¿no? Estableciendo un tejido muy amplio, ¿no? En colectivos sociales, profesionales, sindicales, en defensa, por ejemplo, de la sanidad pública o de la educación pública. Creo que han reformulado ya más incluso que las fuerzas políticas, sus propias iniciativas de movilización. Seguramente tendrán que seguir cambiándolas y tendremos que cambiar también nosotros nuestra práctica, porque la verdad es que no solamente está en crisis la política económica, yo creo que es la que fundamentalmente ha entrado en crisis, sino que también está en crisis Europa y la democracia tal y como la conocíamos. Y, por supuesto, también están en crisis las organizaciones políticas y sociales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues muchas cosas tendremos que reformularlas, aunque no veo en el horizonte una sociedad sin partidos que se pretenda democrática o una sociedad democrática avanzada sin sindicatos. Hablábamos de esa reformulación de la forma de hacer política y usted ha constituido un partido que se llama Izquierda Abierta. ¿No estaba suficientemente atendido dentro de Izquierda Unida? Bueno, nosotros ya éramos una sensibilidad dentro de Izquierda Unida, teníamos la dirección de Izquierda Unida y nos manteníamos como una corriente de opinión. En este momento hemos visto la necesidad de convertirnos en partido fundamentalmente por dos razones, ¿no? La primera de ellas es externa, porque estamos convencidos de que es necesaria una estrategia de unidad con otras formaciones políticas y sobre todo con la base social de la izquierda, para responder a las políticas conservadoras, ¿no? No digo la unidad de todos, digo la unidad de aquellos que creen en un programa de transformación, en un programa de izquierdas. Y luego, por otra parte, porque considerábamos que era importante, de cara a esa unidad, mejorar, ampliar el pluralismo dentro de la propia Izquierda Unida. Éramos una sensibilidad, como lo es también el Partido Comunista de España o como lo son otras organizaciones como la CUT, y por tanto nos organizamos como tales dentro de Izquierda Unida. Es decir, el horizonte es la alianza o el Frente Amplio que hemos defendido
o el polo de izquierdas, y la fórmula interna que nos parece más adecuada es el pluralismo interno de la organización o la coalición interna dentro de la organización. ¿Puede haber quien piense que hay algo de despecho en este movimiento, teniendo en cuenta los problemas que ha tenido dentro del grupo parlamentario? Hombre, daría para mucho el despecho de tratar de formar un partido, ¿no? Es algo más que una impresión personal. Es fundamentalmente una sensibilidad que existe en Izquierda Unida y que también la hay fuera de Izquierda Unida, porque de hecho de la escasa militancia que tenemos todavía, porque hemos empezado hace poco tiempo, pues tenemos una parte que está militando y que forma parte de Izquierda Unida y otra parte que son simpatizantes de Izquierda Abierta, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay una necesidad de expresión y de organización, incluso en contexto de crisis de la política, ¿no? Y nosotros damos respuesta a esa necesidad, a una necesidad y una sensibilidad que existe, pero no únicamente a una sensibilidad personal. Si fuera una sensibilidad personal, no daría ni para 3 minutos. Pero en cualquier caso, ¿se sintió incómodo en algún momento en este proceso desde las últimas elecciones generales? Bueno, alguna vez lo dije en relación a la configuración del grupo parlamentario, pero yo creo que es legítimo que la dirección tome las decisiones que quiera sobre la organización del grupo, igual que es legítimo también que los que formamos parte del grupo parlamentario emitamos nuestra opinión o demos nuestra opinión de que no es lo mismo una dirección política que un grupo parlamentario, y una dirección política no ha de trasladarse mecánicamente al grupo parlamentario, ¿no? No un buen dirigente es un buen parlamentario y viceversa, ¿no? Las cosas son así y eso es lo que hemos querido manifestar, pero con toda normalidad dentro de la organización. Bueno, aquí en Galicia ha habido un experimento que vincula a gente de Izquierda Unida con gente de otro partido, un partido nuevo también que se llama ANOVA, como usted sabe, una coalición electoral que lleva el nombre de AGE y que ha tenido unos estupendos resultados electorales, teniendo en cuenta que partían de cero. Incluso encuestas que ha hecho este medio de comunicación dicen que esos apoyos electorales se multiplicarían. Yo no sé si ese es un modelo en el que usted encuentra que pueden estar bien las cosas. Yo creo que ese es un modelo, digamos, de avance en relación a la necesaria unidad de la izquierda, llamémosle alternativa, ¿no? Una izquierda que tiene distintas sensibilidades y una izquierda que también tiene sus propias naciones, ¿no? Y por tanto que tiene que articular mucho más que únicamente sensibilidades políticas, también sensibilidades territoriales. Pero no se agota en una coalición. Yo creo que una parte de la organización de la izquierda ha cambiado y, por ejemplo, buena parte de la gente se expresa a través de las redes sociales, buena parte de la gente también se organiza y milita en organizaciones no gubernamentales o en su profesión, y yo creo que eso necesitamos incorporarlo a la política. O sea, que no solamente vale con que los políticos y las fuerzas políticas existentes nos pongamos de acuerdo, sino que es necesario establecer nuevas formas de organización para que la gente que está entre las profesiones o que está funcionando en las organizaciones no gubernamentales tenga una expresión política también, ¿no? En ese sentido es necesario cambiar las formas de decidir y las formas de organizarse en las fuerzas políticas de la izquierda, ¿no? Que venimos del siglo XIX, que no hemos cambiado mucho desde entonces, funcionamos con organizaciones de base, con equipos de dirección centralizados o no, y donde la democracia participativa todavía no ha entrado o ha entrado deficientemente, ¿no? Yo creo que, por tanto, nosotros tendremos que ir articulando formaciones políticas que sean representativas, pero que al mismo tiempo den lugar a una democracia de ciudadanos, a una democracia más participativa. Por ejemplo, las campañas electorales, las candidaturas, yo creo que ya no podrán establecerse de la misma manera, ya no podrán ser únicamente el responsable o el candidato de una u otra fuerza política coaligadas, sino que tendrán que ser también consensuadas con la sociedad a través de candidaturas ciudadanas, a través de programas ciudadanos. Yo creo que eso es lo que nos está demandando hoy la gente en las redes sociales, lo que nos está demandando esta crisis que he dicho antes, vive no solamente la economía, sino también la política y los partidos políticos, aunque sean partidos políticos de izquierda. ¿Y no tiene cierto peligro las redes sociales? ¿Nos estamos fijando demasiado o no se corren ciertos riesgos con la manipulación que se puede hacer desde Internet y las redes sociales? Sí, es el reino de lo efímero, ¿no? A veces, ¿no? Y por otra parte también donde bueno, pues, las cosas pueden ser poco profundas, con menos capacidad de reflexión y de pensamiento. Bueno, eso es un factor. También tienen su inmediatez,
su capacidad de representar a colectivos muy amplios. Yo creo que tenemos que intentar articular las dos cosas, ¿no? Es decir, la izquierda del futuro va a tener que andar con dos piernas, ¿no? La pierna, llamémosle, de la izquierda más tradicional, de la izquierda organizada, y la otra que tiene más que ver con los movimientos sociales o que tiene más que ver con las redes sociales. Yo creo que va a ser imprescindible. En ese sentido, las organizaciones políticas van a tener que ser muy diferentes a como son hoy, ¿no? No van a tener únicamente como base el territorio, sino que el territorio es cada vez más amplio, ¿no? Hablábamos de Alternativa Galega de Esquerdas, ese experimento aquí gallego, como sabe, conformado por dos fuerzas, una nacionalista, públicamente nacionalista, y otra Izquierda Unida que no es nacionalista. Hasta hace poco, una estrategia conjunta entre dos fuerzas de ese carácter sería una especie de anatema. ¿No es un poco contradictorio en la base de lo que es el objetivo y la estrategia de esas dos organizaciones? No, si en un momento como el que vivimos la cuestión fundamental es el golpe de mercado a los derechos sociales, lo prioritario es defender los derechos sociales, ¿no? Independientemente de dónde se sitúe luego desde el punto de vista territorial la izquierda, si en el terreno del nacionalismo o en el terreno del federalismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que han sido inteligentes en el sentido de coincidir en lo prioritario y dejarlo, digamos, no secundarios, sino otros elementos a debates posteriores, incluso a la especificidad de cada una de las dos fuerzas políticas. Probablemente no sea necesario en estos momentos acordar en esa materia, lo que sea necesario sea defender en estos momentos, por ejemplo, el empleo, defender los derechos sociales, defender la democracia, ¿no? Porque yo creo que todo eso está en juego hoy con el golpe de mercado, ¿no? Yo creo que es mucho más que una crisis económica. Claro, lo que pasa es que el debate soberanista está coincidiendo con el debate sobre lo que hay que hacer para salir de este agujero en dos territorios de una forma muy clara, que es el de Cataluña y el de Euskadi. ¿Usted estaría a favor de la independencia de Cataluña y del País Vasco? El debate, digamos, soberanista o el debate independentista tiene ritmos diferentes, ¿no? Yo creo que en Cataluña estamos viviendo los efectos de un gran error, ¿no? De lo mal que se gestionó en su momento, yo creo con una gran responsabilidad por parte de la derecha, el Estatut de Cataluña, que era, en mi opinión, un mecanismo de avance hacia un Estado federal plurinacional, ¿no? Yo creo que estamos en esa. Yo no sería partidario de que la solución sea la independencia, aunque respeto que Cataluña o que el País Vasco puedan decidir sobre su futuro. Pero yo, si tuviera que decidir, estuviera en cada uno de esos territorios, yo decidiría un modelo de carácter federal y plurinacional, porque creo que en esa convivencia, en la pluralidad es donde está el futuro, ¿no? Yo, por ejemplo, no veo la contraposición entre un federalismo español y un federalismo europeo. Yo creo que en estos momentos, en mi opinión, es más madrastra todavía la Unión Europea que España con determinadas nacionalidades. No creo que sea muy acogedora en estos momentos la Unión Europea con sus políticas, digamos, de dureza y de austeridad para con los ciudadanos, ¿no? Para con los ciudadanos y para con los pueblos. Yo creo que una Europa de los ciudadanos y de los pueblos, y no es precisamente la Europa que vivimos. Bueno, el debate de estos días se llama Pacto de Estado, es la expresión que está en la boca de todo el mundo, parece que con bastantes pocas probabilidades de llegar a algún sitio. ¿Usted estaría a favor de que se llegaran a grandes pactos en asuntos fundamentales? ¿O cree que forma parte del, en estos tiempos de crisis, del peloteo electoral? Yo creo que alguien decía que lo primero que entra en guerra, en una guerra, es la primera víctima es la verdad, ¿no? La primera víctima en la crisis económica son las propias palabras, los propios conceptos, ¿no? En este sentido, nunca se ha utilizado más el término consenso y el término pacto, ¿no? Cuando en realidad se está imponiendo todo. No hay prácticamente camino ni lugar al pacto, imponiendo por parte de la Unión Europea a los países miembros, que se han convertido en una especie de protectorado, ¿no? Sobre todo los países del sur, e imponiendo por parte del gobierno al conjunto de la ciudadanía y a los parlamentarios. Llevamos 36 decretos y vamos a llegar probablemente a 50 decretos si esto continúa así, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos fundamentalmente ante una campaña de imagen o ante un efecto del cinismo político, ¿no? Pero yo creo que nunca hemos estado tan lejos de un acuerdo o de un pacto, aunque este pudiera ser deseable, pero yo creo que deseable sobre la base
de cambiar la política, de se hable sobre la base de que la política de austeridad no se mantenga y de se hable sobre la base de que se revoque la reforma laboral. Si no se cambia la política hacia una política de crecimiento, si no se revoca la reforma laboral hacia una reforma que causalice los contratos, no tenemos nada que hacer. Es decir, que no hay posibilidad de acuerdo de ningún tipo, al menos no hay posibilidad de acuerdo social y en consecuencia no hay posibilidad de acuerdo político, porque una clase minoritaria, el 1% que dice Wall Street, se impone al 99% de la humanidad y en esas condiciones no hay acuerdo posible. Hay acuerdo cuando hay equilibrio y cuando hay un equilibrio de propuestas y de fuerzas, ¿no? En este momento la actitud es de imposición. Habla de campaña de imagen, también por parte del Partido Socialista. Bueno, probablemente también, ¿no? Porque yo tengo la impresión de que el Partido Socialista todavía no ha resuelto un problema. No ha resuelto un problema y es los recortes. Cuando yo los hago están bien y cuando los hace el Partido Popular están mal, ¿no? Porque yo he sido un gobierno antes que ahora, ¿no? Y he realizado una política muy similar. He reformado unilateralmente el artículo 135 de la Constitución para imponer la deuda, he retrasado la edad de jubilación a los 67 años, he adoptado la reforma laboral más dura de los últimos tiempos y ahora resulta que el Partido Popular, que continúe esa senda, podemos decir que a esa puerta entreabierta le da una patada y la abre del todo, entonces el Partido Popular está equivocado y yo estoy en lo correcto. Yo creo que ese es el problema que tiene el Partido Socialista, que es una falta de credibilidad, y yo creo que esa falta de credibilidad también se extiende a esta propuesta de negociación y de acuerdo, ¿no? Porque combina continuamente la confrontación con la negociación. Yo creo que en estos momentos habría que aclararse si realmente se va a una negociación sobre la base de una austeridad flexible, ¿no? Creo que es lo que está encima de la mesa, ¿no? O si se considera que la austeridad hace imposible un acuerdo y, por tanto, o recuperación o desacuerdo. Yo creo que es o recuperación o desacuerdo. Sobre la base de austeridad flexible, sobre la base de austeridad más coalición de países mediterráneos que regulan a la Unión Europea, yo creo que por ahí no vamos a ninguna parte. Creo que vamos únicamente a una crisis, como diría Stiglitz, de 10 años que sacrifique 2 generaciones de españoles. ¿Qué piensa cuando el presidente del Gobierno, su presidente del Gobierno también, le pide paciencia? Yo creo que el presidente del Gobierno en estos momentos, esa petición de paciencia es casi una burla. Es casi una burla, porque viene unida a un esperpento sobre la realidad, ¿no? Es decir, a un anuncio, bueno, que intenta incluso convencer a la Unión Europea de que aquí estamos en el puente, dice el señor Arenas, hacia el crecimiento, y un anuncio que aparece en el plan de reformas de rebaja de los niveles de disparidad de rentas y de pobreza en España. Yo creo que es una burla porque no obedece en absoluto a la verdad. Por tanto, paciencia se podría pedir en el caso de que se viera un horizonte de recuperación y en el caso de que se distribuyeran equilibradamente las cargas, pero no se puede pedir paciencia cuando las cargas se imponen a una parte de la sociedad a la que no ha provocado la crisis y cuando el horizonte es el horizonte de continuar e incluso incrementar la crisis, aumentando 1 millón de parados, aumentando la depresión económica. Creo que en ese caso no es paciencia, es prácticamente una humillación. Hay quien dice, hablando de los parados, el día que salió la encuesta de población activa, con esos 6,2 millones de parados, que no son reales, que si fueran reales este país estaría, bueno, pues la gente estaría en las barricadas. Es incluso el análisis que se hacía desde fuera de España, en la prensa internacional, llegaba a la conclusión de que están falseados esos datos de paro. ¿Qué cree usted? Bueno, es la encuesta de población activa que reproduce las encuestas europeas y por lo tanto, digamos que son muy representativas, ¿no? Y son comparables con momentos anteriores, por tanto válidas, y son comparables con otras encuestas en el marco de la Unión Europea. Lo que pasa es que la sociedad española intenta, bueno, pues salvarse de esta quema, salvarse de esta crisis como pueden, ¿no? En algunos casos, fundamentalmente, viviendo de sus familias, ¿no? Y los pensionistas están aguantando en estos momentos 1 o 2 familias a la vez con sus escasas pensiones y por otra parte pues intentando pues trampear, chapucear, hacer lo que pueden para poder sobrevivir con 426 euros, ¿no? Es decir, sobrevivir es la norma en estas condiciones de crisis, pero los 6.200.000 parados ahí están, ¿no? Y es a lo que tiene que dar respuesta un gobierno, no refugiarse en que hay una economía sumergida, que había y que incluso había durante el periodo de crecimiento, sino fundamentalmente dar respuesta
a los problemas de la economía, que son problemas fundamentalmente de recuperación económica y de demanda, y a los problemas del empleo, que no solamente es un aumento vertiginoso del desempleo, sino un deterioro del empleo muy importante, el deterioro del empleo de tal manera que la precariedad se ha generalizado, el 57% de los jóvenes están en desempleo y hemos perdido ya los trabajadores que estamos asalariados pues un poder adquisitivo importante. Yo creo que el gran tema, la gran cuestión es que piensan que nosotros vamos a salir de la crisis devaluando a los ciudadanos en vez de devaluar la moneda. Es decir, que antes, cuando se producían las crisis, se devaluaba la moneda, se devaluaban precios y salarios y de alguna manera se salía de manera sacrificada, pero con una distribución equitativa de la salida de la crisis. Ahora se pretende únicamente devaluar a los ciudadanos y en este caso devaluar a la inmensa mayoría de los ciudadanos para que se mantengan, bueno, pues por una parte las subvenciones y los apoyos a la banca, para que se mantengan también beneficios, en mi opinión, inaceptables en una crisis económica. Ese es el modelo de devaluación competitiva que, en mi opinión, lo que hace es empobrecer a la sociedad española y no garantizar el futuro. ¿Cree que el Gobierno está sorprendido con que las cosas no estén funcionando? O sea, que ellos creían realmente hace año y medio, cuando ganaron las elecciones, que con la sola presencia del Partido Popular en el Gobierno las cosas se iban a cambiar de rumbo. No creo que ellos piensen así, no creo que crean en los milagros de esas características, en otros milagros, pero en milagros laicos de esas características no pienso que puedan creer que estén tan entonces, obcecados, ¿ellos sabían que iba a pasar obcecados. esto entonces? ¿Que el paro iba a seguir la escalada que está siguiendo? Yo es que no veo otra alternativa. La única fórmula podría ser pensar que el resto de la Unión Europea tirase de la economía española, pero es que con la depresión de la economía española, de la economía francesa, de la economía italiana, de la economía portuguesa, de la economía irlandesa, yo no sé de qué quieren vivir el resto de la Unión Europea, sobre todo los países centrales, que son países exportadores, ¿no? Lo que ha ocurrido es lo que era previsible, grave depresión del conjunto de la economía europea y también recesión en las economías centrales y entre ellos en la economía alemana, ¿no? Yo creo que era previsible, ¿no? Lo venían previendo prácticamente, Paul Krugman lo venía pronosticando desde hace tiempo, aunque algunos le acusaran de agorero. La pregunta es si esta salida de la crisis con devaluación de salarios y devaluación de derechos no es lo que quieren, ¿no? Si lo que se pretende en la Unión Europea no es solamente salir de la crisis en un determinado momento, sino que se pretende salir de la crisis haciendo que los países del sur paguen el principal y los intereses a la banca íntegramente, como no ocurre en otros sectores económicos, y si se pretende además pues que pierdan derechos y pierdan conquista a los trabajadores, para que lo que podemos decir convertir Europa en una suerte de Europa asiática, donde se devalúen, bueno, pues los salarios y las conquistas sociales e incluso se devalúe la propia democracia europea en forma de autocracia o en forma de democracia plutocrática, ¿no? Que se dice, democracia mediada por los poderes económicos, ¿no? Yo creo que eso es lo único que puedo pensar en estos momentos y es, yo creo que previsible y nadie se puede engañar, no creo que nadie piense en milagros. ¿Tiene que dimitir Mariano Rajoy? Yo creo que el señor Rajoy, primero, por quiebra de legitimidad, ¿no? Es decir, el señor Rajoy está desarrollando un programa electoral totalmente contrario al que comprometió a los ciudadanos, ¿no? Y por tanto, desde el punto de vista de la legitimidad, está totalmente cuestionado, ¿no? Y la legitimidad, es verdad, como dicen ellos, que es de origen, ¿no? Tú sales elegido, pero esto no es una dictadura cada 4 años, ¿no? Que se legitima democráticamente cada 4 años. La legitimidad también es de ejercicio y desde luego la legitimidad de ejercicio del señor Rajoy es mínima, pero si nos atenemos a los resultados, porque te pueden decir, bueno, he tenido que cambiar las normas, las medidas, pero para obtener los mismos resultados. Es que los resultados tampoco se están produciendo, es que es un fiasco la política de recortes, de ajuste y de privatizaciones, un fiasco desde el punto de vista de empleo y un fiasco desde el punto de vista económico. Por tanto, yo creo que no hay ninguna razón para mantener un gobierno que no tiene legitimidad ni credibilidad. Pero ¿hubiera sido más legítimo que aplicaran el programa electoral, con el que supongo que ustedes no están de acuerdo? No, pero en algunas materias el programa electoral que
presentó el señor Rajoy, que tenía que ver con las políticas de empleo, pues tendría que haberlo desarrollado, ¿no? En otras podemos no estar de acuerdo, en el tema de rebajas de impuestos y demás, ¿no? Pero en la gran mayoría de los temas que comprometió el Partido Popular en campaña electoral, que eran compromisos incluso de centro o compromisos de centro-izquierda para salir de la crisis, bueno, tienen que explicar por qué no lo han hecho, y en el caso de que los resultados sean tan malos, yo creo que tienen que, bueno, pues en primer lugar, reconocer los resultados. Lo que no pueden decir es que paciencia y a barajar y ya veremos dentro de 2 años a ver qué pasa, ¿no? Porque dentro de 2 años pues ya habrá otro proceso electoral y la situación de destrucción de empleo y de industria será muy importante. Es decir, esa destrucción de empleo, lo he dicho antes, significa que 2 generaciones de españoles jóvenes no tienen alternativa y quedan fuera del mercado laboral, ¿no? Pero eso, desde el punto de vista industrial, una destrucción de una empresa que desde el punto de vista industrial se realiza en meses, luego para retomar esa empresa, para reconstruir esa empresa, se tardan años, ¿no? Por tanto, no estamos ante una cuestión menor. Bueno, vamos a suponer que el señor Rajoy le hace caso a los que dicen, como usted, que ha perdido legitimidad, renuncia a la presidencia del gobierno, se convocan otra vez elecciones, y vamos a suponer que ni el Partido Popular consigue la mayoría absoluta para seguir gobernando. ¿Qué gobierno o qué acuerdo de gobierno le gustaría a Gaspar Llamazares que se produjera en España? Bueno, a mí me gustaría un gobierno claramente de izquierdas y crítico con la actual deriva de la Unión Europea. ¿Pero en coalición con el Partido Socialista, por ejemplo? ¿En coalición con el Partido Socialista por hablar de política real? Depende de qué Partido Socialista. Con el actual Partido Socialista yo lo veo muy difícil, ¿no? Con un Partido Socialista que no ha asumido ni siquiera el resultado electoral, que no ha asumido ninguna crítica a su programa y a su política y que no ha cambiado su dirección, sino que ha girado prácticamente a la derecha, yo creo que es muy complicado. Yo creo que el Partido Socialista en estos momentos tendría difícil formar una mayoría de izquierdas en el gobierno. Me parece muy complicado. Hay quien sostiene que las alternativas que se han ensayado en Europa en estos últimos años bueno, han fracasado. El caso más notable y que se está poniendo encima de la mesa es el de François Hollande en Francia, que ganó las elecciones con una gran esperanza por parte de todo el continente y que en estos momentos está en cotas de popularidad hundidas absolutamente. Y hay quien sostiene como consecuencia del experimento francés o de la experiencia francesa que no son posibles otras políticas. ¿Son posibles otras políticas? Yo creo que son posibles otras políticas, estoy convencido de ello, no solamente en el ámbito nacional, porque se viene a decir no hay margen de maniobra, no se puede hacer otra política, luego resígnense ustedes, ¿no? Es aquello de abandonen ustedes cualquier esperanza en el infierno de Dante y atéchense hasta que esto pase, ¿no? Yo creo que eso es inaceptable. Y luego, por otra parte, el planteamiento de que no es posible otra política europea, a mí me parece que tiene que ver únicamente con la dejación que ha hecho la socialdemocracia europea de un programa alternativo, ¿no? Y de un programa crítico con la Unión Europea. Yo creo que estamos viendo una Unión Europea neoliberal, una Unión Europea escasamente democrática, que no es de los pueblos y tampoco de los ciudadanos, y no hay en estos momentos un debate político sobre cambiar el horizonte de la Unión Europea, sino únicamente, bueno, pues a ver si podemos introducir medidas de recuperación, de crecimiento en la actual deriva de la Unión Europea. Como he dicho antes, la actual deriva de la Unión Europea es imposible para los europeos. Además, se da la paradoja de que este es el año de la ciudadanía europea. El año en que Europa está haciendo la política más anticiudadana que se puede imaginar. Yo creo que, por tanto, la izquierda europea, y en concreto la socialdemocracia, está emplazada a cambiar no solamente sus políticas estatales, sino también a cambiar de actitud ante la Unión Europea. No puede seguirse diciendo que la Unión Europea es la fuente de todos los bienes. La Unión Europea depende con qué política se haga en la Unión Europea para que alguien pueda estar a favor o pueda estar en contra. Hay quien pronostica que si las cosas no cambian vamos a asistir a un estallido social, una expresión que también está muy encima de la mesa estos días. ¿Lo vislumbra usted también, esta posibilidad? Bueno, es que la Unión Europea, si tenía un alma que la identificaba a nivel internacional, era el estado del bienestar, podemos decir, ¿no? Un estado en el que se combinaban derechos democráticos también con conquistas sociales. Bueno, hemos pasado por un trámite, ¿no?, que podemos denominar estado del mediostar, el que ya vivía nuestro país, que nunca tuvo estado del bienestar, por insolidaridad fundamentalmente de las clases más altas, y ahora estamos claramente ya en el estado del malestar. En este estado del malestar, yo creo que el estallido social, el conflicto, la ira, ¿no?, es una posibilidad.
¿Se está intentando contener cómo? Yo creo que fundamentalmente con la represión, ¿no? La deriva de un Estado social que buscaba el consenso a un Estado penal que intenta imponer el dominio. Yo creo que eso, en mi opinión, no funciona. No ha funcionado en Grecia, no ha funcionado en Portugal y no va a funcionar en otros países europeos, ¿no? Pero yo creo que las clases y los sectores pudientes de la Unión Europea siguen apostando por eso, apostando por medidas que provocan un gran dolor social, incluso a riesgo de que se produzca un estallido social, ¿no? Yo creo que creen que pueden contenerlo únicamente con la represión. En mi opinión, no lo van a contener. Lo que está claro es que lo que sí se ha tensionado ya es las relaciones entre el Gobierno y la oposición en las diferentes cámaras legislativas del Estado, incluida, por cierto, la gallega. Yo no sé si ha tenido ocasión, seguro que sí, de ver ese momento que se vivió hace unos días en el Parlamento de Galicia del líder de AGE, de José Manuel Beiras, dando un puñetazo en el escaño del presidente de la Xunta. ¿Qué le pareció esa imagen? A mí no me escandaliza. A mí no me escandaliza. Yo veo últimamente una cierta tendencia, no solamente a la deriva penal para reprimir las protestas, sino una cierta tendencia a criminalizar cualquier cosa, ¿no? Se criminaliza los scratches, se criminaliza también, o se intenta criminalizar, una respuesta pues airada en determinado momento en el marco parlamentario, ¿no? Pero es que yo creo que la situación social es tan grave que el marco parlamentario debe ser también un reflejo. No puede ser que en el Parlamento exista la paz de los cementerios y fuera la gente esté pues sufriendo recortes y con importantes movilizaciones. De alguna manera se tiene que reflejar en el Parlamento, en camisetas que intentan pues representar esos movimientos o esas movilizaciones, también en discursos que lo representen y a veces en gestos, ¿no? Yo no veo en esos gestos ningún gesto, digamos, de violencia, ni gestos agresivos que vayan más allá de la normalidad democrática. Lo que pasa es que en este país estamos acostumbrados a una actitud políticamente correcta malentendida, ¿no? Que yo creo que no es educación, sino a veces yo creo que es bastante cinismo. ¿Y dónde está el límite? ¿Dónde tiene que estar el límite? Hablo específicamente de los parlamentos en estos momentos. Yo creo que el límite está en la violencia, en los parlamentos. Creo que ahí está el límite, ¿no? Que no ocurra pues una agresión o un enfrentamiento entre los parlamentarios. Pero en lo que son los gestos y en lo que son los discursos, yo creo que los parlamentos deben ser parlamentos donde se exprese la misma sensación que existe en la sociedad, ¿no? Para que no parezca eso de que los ciudadanos viven una vida y los parlamentarios viven en su fanal, en su aislamiento, otra vida totalmente diferente. Pero comprendo un poco la tensión. Estoy recordando, por ejemplo, el otro día en el Congreso de los Diputados una representación precisamente de preferentistas gallegos que estaban en la tribuna de los invitados y que fueron muy contundentes y muy vehementes en la expresión de su angustia y su descontento. ¿Comprende un poco el papel o el miedo de los presidentes de los congresos, de las cámaras legislativas, a de que las cosas se vayan de las manos? No, no lo veo. ¿No? Yo creo que están sobreactuando, ¿no? Yo creo que están sobreactuando, por ejemplo, el otro día en relación a asalta al Congreso, la movilización, bueno, pues 1.400 policías, que había más policías probablemente que ciudadanos. A mí me parece que se sobreactúa y se aísla al Parlamento. Yo creo que forma parte de una estrategia. Yo creo que la estrategia de la derecha en estos momentos es que todo el mundo es culpable en esta crisis, menos ellos. Entonces, de la situación sanitaria, los pacientes; de la situación educativa, los estudiantes y sus padres, ¿no? Y de la situación política en general, todos los políticos, los parlamentarios, los políticos, los concejales, pero el gobierno no asume ninguna responsabilidad. Yo creo que cuando se globalizan, cuando se generalizan las responsabilidades, es cuando se es más irresponsable. Las responsabilidades tienen que individualizarse. Igual que en el Código Penal se dice que tiene que haber un hecho punible, ¿no? Pues lo mismo en política, tiene que haber una responsabilidad individualizada, porque si no, al final no hay responsabilidad. ¿Y los scratches en las casas particulares de los representantes, en este caso del Partido Popular? No tengo noticia de que hayan entrado a ninguna casa particular. Tengo noticia en la puerta, sí, de que han estado a la puerta, que han estado... Yo no sabía que se hubiera extendido tanto la propiedad privada, ¿no? Que sea la acera de enfrente, incluso la carretera y la acera a 300 metros. Bueno, ahora se llaman scratches, pero yo quiero recordar que cuando formaba parte de la Comisión de Investigación del 11M en el Congreso, a mí me hacían un pasillo a la salida del Congreso y vamos, lo que menos me llamaban era bonito. Nadie expulsó a esos ciudadanos de la verja del Congreso y nadie dijo que eran scratches ni que violentaban a los parlamentarios. Pero si hubieran ido a su casa y sus hijos hubieran tenido que contemplar eso, ¿qué le hubiera parecido? Pues tenían que, vamos, no me parece, en las actuales circunstancias,
no me parece algo que se salga de la dialéctica de una sociedad democrática, ¿no? Porque yo creo que lo principal y los principales acontecimientos de violencia que se están viviendo en España se están viviendo por parte de los ciudadanos que, por ejemplo, se ven obligados a salir de sus casas y quedarse sin un techo, ¿no? Y bueno, que alguien tenga que oír unos gritos en comparación a que tenga que marcharse de su casa y que no tenga alternativa para vivir con un techo, pues yo creo que hay diferencias, ¿no? Lo primero a mí me parece el expulsar a alguien por una hipoteca y dejarle sin vivienda, me parece un hecho violento. Lo otro me parece parte de las movilizaciones que, bueno, pues yo creo que forman parte de nuestra responsabilidad. O sea, ¿usted aceptaría un escrache delante de su casa? Me parece que en estos momentos la situación económica y política pues hace que se puedan producir esos acontecimientos y no me violentaría en exceso, ¿no? Y además yo creo que los ciudadanos tienen que hacerse oír de alguna manera, y porque el hecho de que se hayan producido y el nombre venga de Argentina, igual que el corralito venga de Argentina, nosotros tenemos también nuestro propio corralito en las preferentes, ¿no? Bueno, pues debería hacernos reflexionar en vez de escandalizarnos tanto y tener la piel tan fina, ¿no? Porque van a decir que es que parecemos hijos de papá los políticos, ¿no? Y yo creo que los políticos tienen que aguantar al menos tanto como los ciudadanos. Pedimos a los ciudadanos que tengan piel de paquidermo y nosotros tenemos una piel muy fina. Le preguntaba antes por la posibilidad de que Mariano Rajoy dimita, y aquí también se ha pedido la dimisión del presidente de la Xunta de Galicia por unas fotografías que seguro que también ha visto en compañía del narcotraficante Marcial Dorado. ¿Qué pensó cuando las vio? Pues me llamó la atención, recordé, bueno, la campaña contra Anxo y me pareció la actitud del Partido Popular escandalosa, ¿no? Es aquello de la viga, ¿no? en el ojo ajeno y la paja en el ojo propio, ¿no? Yo creo que una diferencia de valoración en función de si soy yo o es el partido oponente, ¿no? Si uno tiene una vara de medir, debe utilizarla para todo, y si en determinado momento ver a alguien con un empresario en su barco pues significa prácticamente pedirle la dimisión, verle con alguien mucho menos recomendable que un empresario como es pues un narcotraficante, eso tiene también sus lo que pasa es que la explicación, ¿no?, que están dando desde el Partido Popular es que ese empresario con el que aparecía efectivamente Anxo Quintana se benefició después de un concurso público, concretamente del concurso eólico, y en el caso de Alberto Núñez Feijóo, bueno, estaba compartiendo efectivamente ratos de ocio con... Creo que le preguntaron también por los concursos que se habían producido en Galicia y no respondió a ninguno. No, bueno, finalmente ha dado una lista efectivamente de las adjudicaciones y parece que estaban repartidas no solamente en los gobiernos del Partido Popular, sino en los del bipartito. Yo creo que es también importante lo de establecer esa relación entre una relación con un empresario, que de la puerta giratoria y un concurso público, o de los conflictos de interés. Yo creo que es importante. Ahora bien, las relaciones con un narcotraficante creo que rozan el Código Penal, no me parece que sea comparable, creo que es difícilmente comparable. Bueno, Gaspar Llamazares, entre otras cosas, anda por Galicia presentando este libro, el libro rojo de Gaspar Llamazares. ¿Es usted un rojo, señor Llamazares? Sí, por eso es una provocación, el libro es una provocación, bueno, se mantiene lo de ser rojo, ¿no?, cuando parece que hay que ocultarse, y luego por otro lado, bueno, pues también una provocación, esa Santa Lucía que viene a representar una Europa ciega, ¿no?, ciega por el euro, en buena parte, ¿no?, ciega con los europeos precisamente por la estabilidad del euro. ¿Qué ha pasado con los rojos en estos años de historia? Que se han diluido bastante, ¿no? Yo creo que una parte de los rojos ha asumido el discurso neoliberal y en ese sentido ha perdido, bueno, pues el aprecio y la credibilidad entre los ciudadanos y entre los trabajadores, y otra parte de los rojos que ha mantenido los ideales, ¿no?, sin embargo eran muy minoritarios, o éramos muy minoritarios, ¿no?, para que fuéramos creíbles desde el punto de vista de poder cambiar las cosas. Yo espero que esto cambie, ¿no? Espero que esto cambie, pero eso es lo que ha pasado durante los últimos tiempos, que los rojos se han diluido mucho en la política neoliberal y en el marco de una Unión Europea que ha terminado abduciendo, ¿no?, a los rojos, pensando que esa Unión Europea era pues poco menos que la Arcadia feliz. No es así, y bueno, se ha visto que cuando llega una crisis, la crisis es más para unos que para otros. Gaspar Llamazares, muchísimas gracias y muchísima suerte. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad. A la vuelta hablaremos de preferentes que han salido en la conversación de hoy y también de los problemas que está teniendo el Partido Popular, incluidos los internos, con esas últimas declaraciones de Esperanza Aguirre. A la vuelta de publicidad.